Muchas veces has escuchado hablar sobre la contaminación, pero ¿sabías que existen diferentes tipos de contaminación? El día de hoy hablaremos sobre los diferentes tipos de contaminación más importantes que existen. De manera general, la contaminación se puede definir como el ingreso de sustancias químicas nocivas en un entorno determinado, el cual puede ser un ecosistema, un medio físico o un ser vivo. Ese fenómeno afecta directamente el equilibrio de dicho entorno, transformándolo en un ambiente inseguro. Cuando un agente contaminante, es decir, aquellas sustancias que se encuentran en un medio natural y que provocan efectos perjudiciales sobre el ambiente y los seres vivos que lo habitan, se encuentra en concentraciones elevadas y repercute de manera negativa sobre un entorno, se produce una contaminación del espacio natural. La contaminación ambiental es un problema que trae como consecuencia diferentes fenómenos, como por ejemplo el cambio climático, el efecto invernadero y el calentamiento global. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la contaminación puede ser de dos tipos, tanto natural como antropogénica, es decir, de origen humano. Origen natural. Por lo general, las fuentes naturales están relacionadas con la composición de los suelos y aguas, los componentes de algunos alimentos, las emisiones volcánicas, entre otras, y representan un porcentaje bajo de los problemas de salud pública, consecuencia de la contaminación. Sin embargo, existen zonas donde las concentraciones elevadas de arsénico en el agua para el consumo humano y de selenio en los suelos pueden causar problemas graves de salud. Origen antropogénico. Es aquella provocada por la actividad del ser humano, como la actividad industrial, los productos químicos, entre otras. Pero también se puede dar por medio de la interrupción de los ciclos naturales del ecosistema, el mal uso de los recursos naturales o la mala gestión de los residuos. Las fuentes antropogénicas de la contaminación son más importantes como causas de problemas de salud pública. Su naturaleza y el tipo de contaminante que emiten son muy variados y dependerán de las actividades que las originan. Estas actividades se pueden clasificar en industriales, mineras, agropecuarias, artesanales y domésticas. Asimismo, los agentes contaminantes que provocan la contaminación ambiental se pueden dividir en agentes contaminantes físicos, químicos y biológicos. Contaminantes químicos son aquellos que proceden de la industria química, donde se generan productos tóxicos como ácidos, disolventes orgánicos, plásticos, derivados de petróleo, abonos sintéticos y pesticidas. Contaminantes físicos provienen de acciones causadas por la actividad del ser humano, como por ejemplo el ruido, la radioactividad, el calor y la energía electromagnética. Contaminantes biológicos son aquellos provocados por la descomposición y la fermentación de los desechos orgánicos, como excrementos, acerrín de la industria forestal, el papel, desperdicios de las fábricas o los desagües. Algo que debemos tener en cuenta es que existen diferentes clases o tipos de contaminación dependiendo del medio al que afecte, del método del contaminante y la extensión de la fuente. Tipos de contaminación según el medio afectado. Existen tres tipos de contaminación según el medio en el que actúa el contaminante. Estos son la contaminación del agua, la contaminación del aire y la contaminación del suelo. Contaminación del agua. Se dice que el agua está contaminada cuando su composición ha sido alterada. Así, el agua contaminada no reúne las condiciones necesarias para ser utilizada de manera beneficiosa para el consumo. La contaminación del agua afecta a ríos, fuentes de agua subterránea, así como los lagos y el mar cuando se liberan residuos contaminantes. Este tipo de contaminación ambiental afecta directamente a las especies animales, vegetales y también al ser humano, ya que convierte el agua potable en un recurso no apto para su consumo.
Para que el agua sea considerada como de uso humano, esta debe contar con las concentraciones establecidas por las normas internacionales para los diferentes parámetros físicos, químicos y biológicos. Dentro de las causas de contaminación ambiental, la alteración del agua por agentes contaminantes es muy grave dada su importancia para la vida del planeta. Los principales factores que afectan el agua son los siguientes: vertidos de aguas negras, aquellos fluidos cloacales, urbanos e industriales que no son tratados de forma adecuada contaminan el agua a sus alrededores. Derrames de petróleo. Provienen de perforaciones petroleras que tienen un accidente o una práctica inadecuada. Productos fitosanitarios. Se usa para rociar los campos, luego son absorbidos por la tierra y alcanzan algunas aguas subterráneas. Deforestación. La tala indiscriminada de árboles provoca la aparición de bacterias en el suelo. Estas se filtran en la tierra y contaminan el agua subterránea. Aumento de temperatura. La contaminación térmica provoca una disminución del oxígeno del agua y altera toda su composición. Contaminación del aire. La contaminación del aire es una alteración de los niveles de calidad y pureza del aire debido a emisiones naturales o de sustancias químicas y biológicas. Las principales causas se relacionan con la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas, cuyo origen principal se encuentra en el sector industrial, la extracción de pozos petrolíferos y el transporte por carretera. En el siglo pasado, el aumento masivo de contaminantes atmosféricos fue condicionado por el crecimiento económico e industrial, hecho que provocó una disminución en la calidad del aire, causando diversos padecimientos respiratorios en la población. En la actualidad, la contaminación por la combustión de hidrocarburos, como lo son la gasolina, el gas y el diésel en los motores de automóviles, es el principal causante de la contaminación del aire en las ciudades de los países industrializados, mientras que las plantas industriales poco eficientes lo son para los países en vías de desarrollo. Sin embargo, también existen fuentes de contaminación naturales, como por ejemplo los desiertos de la arena, la sal marina, incendios y ceniza volcánica, la actividad microbiana y el proceso digestivo de los bovinos, los cuales se suman al resto de partículas que contaminan el aire. El uso de la madera como combustible para calentar el hogar, cocinar o como ornato es otra fuente de contaminación, aunque es menos dañina que las de emisiones gaseosas de tipo invernadero. También existen contaminantes dentro de las instalaciones, como casas, oficinas o escuelas, que es donde pasamos entre el 80 y 90% de nuestro tiempo. Dentro de esos contaminantes se puede encontrar una combinación de químicos tóxicos como pinturas, adhesivos, productos de limpieza, calentadores, gas de cocina, polvo de pintura de plomo, radón, asbesto, polvo de origen vegetal, excretas de animales y humanas, y alérgenos, que son sustancias que pueden provocar una reacción alérgica. Contaminación del suelo. La contaminación del suelo se refiere a la presencia en el suelo de un químico o una sustancia fuera de sitio y o presente en una concentración más alta de lo normal, que tiene efectos adversos sobre cualquier organismo al que no están destinados. La contaminación del suelo es devastadora para el medio ambiente y tiene consecuencias para todas las formas de vida a las que afecta. Las prácticas agrícolas insostenibles reducen la materia orgánica del suelo y pueden facilitar la transferencia de contaminantes a la cadena alimentaria. Por ejemplo, el suelo contaminado puede liberar contaminantes en las aguas subterráneas que luego se acumulan en los tejidos de las plantas y pasan a los animales que pastan, a las aves y finalmente a los humanos que se alimentan de las plantas y los animales. Los contaminantes en el suelo, aguas subterráneas y en la cadena alimentaria pueden causar diversas enfermedades y una excesiva mortalidad en la población, desde efectos agudos a corto plazo, como intoxicaciones o diarrea, hasta otros crónicos a largo plazo, como el cáncer. La mayoría de los contaminantes de los suelos proceden de las actividades humanas, como las prácticas agrícolas no sostenibles, las actividades industriales y la minería, los residuos urbanos no tratados y otras prácticas no respetuosas con el entorno. Asimismo, entre los contaminantes del suelo más comunes se encuentran los metales pesados, los contaminantes orgánicos persistentes y los contaminantes emergentes,
como los productos farmacéuticos y los destinados al cuidado personal. Tipos de contaminación dependiendo del contaminante. Existen otros tipos de contaminación que dependen del método contaminante ambiental y estas están relacionadas con los tres anteriores. Es decir, los siguientes tipos se pueden dar en las tres anteriores por separado o combinándose. Entre las más importantes se encuentra la contaminación acústica, la contaminación lumínica, la contaminación visual y la contaminación térmica. Contaminación acústica. Si vives en un lugar muy ruidoso, cerca de un aeropuerto, autopistas o de una zona de discotecas, sabrás muy bien qué es la contaminación acústica. La contaminación acústica se produce con cualquier ruido excesivo, ya sea en proporción, frecuencia, tono, volumen o ritmo. Además de ser muy molesto, puede provocarnos estrés, trastornos del sueño, pérdida de audición e incluso afecciones cardiovasculares, pero también altera negativamente el equilibrio de los ecosistemas. En el caso de las aves, por ejemplo, influye en sus migraciones y en sus ciclos reproductivos. Contaminación lumínica. Se produce especialmente en las ciudades durante la noche y hace referencia a la iluminación artificial excesiva que emiten las poblaciones. De igual manera que la acústica, ese tipo de contaminación ambiental no compromete la supervivencia de los seres humanos. Sin embargo, produce enfermedades relacionadas con la visión, alteraciones del sueño o migrañas. También afecta a los ecosistemas nocturnos, ya que provoca a animales e insectos problemas de orientación y alteraciones en sus ciclos biológicos. Contaminación visual. La contaminación visual es todo aquello que altera visualmente el paisaje natural. Hace referencia a todos los elementos que no son naturales y que nos envían estímulos visuales. Pueden ser vallas publicitarias, torres eléctricas o minas a cielo abierto. Nuestro cerebro tiene una determinada capacidad de absorción de datos. El exceso de formas, luces, colores e información hace que no pueda procesar todos estos datos debidamente. Todo ello perjudica la salud de los ojos, altera la atención y produce estrés. Contaminación térmica. Seguro que alguna vez has escuchado de las graves consecuencias que puede tener para el medio ambiente que la Tierra aumente su temperatura. Eso está relacionado con el último de los tipos de contaminación ambiental más importantes, la contaminación térmica. El aumento de la temperatura afecta a los polos y los glaciares. Se calcula que la Antártida ha multiplicado su deshielo por 4 en los últimos 25 años, lo que está provocando consecuencias muy negativas. Entre las más importantes se encuentran la subida del nivel del mar, la alteración del equilibrio de los ecosistemas o cambios en las corrientes marinas y el clima. Otros tipos de contaminación dependiendo del contaminante son la contaminación química, que es cuando el contaminante es una sustancia química que procede normalmente de los usos industriales, la contaminación radiactiva, que es la que deriva de la emisión de materiales radioactivos producto de accidentes en centrales nucleares o abandono deliberado de los residuos radioactivos, la contaminación electromagnética, son las radiaciones generadas por equipos electrónicos, siendo estas las que causan en su mayoría este tipo de contaminación. La contaminación microbiológica. Este tipo de contaminación se da sobre todo en aguas subterráneas y terrestres. Contaminación genética. Afecta ante todo a las plantas cuando se produce una transferencia incontrolada de material genético en ellas y perjudica de manera muy grave a la biodiversidad. Consecuencias de la contaminación ambiental. Son muchas las consecuencias de la contaminación. Sin embargo, las siguientes generan una gran preocupación por sus efectos contaminantes en la naturaleza y en la salud del ser humano. Calentamiento global. La principal consecuencia de la contaminación ambiental es el calentamiento global. Este fenómeno supone un aumento de la temperatura del planeta de forma progresiva tanto a nivel atmosférico como en los mares y océanos. El dióxido de carbono, el ozono troposférico y el metano son los responsables de entre el 30 y 40% del calentamiento global. Todo esto provoca que los veranos cada vez sean mucho más calurosos y que las temperaturas medias duren cada vez menos. Desarrollo de enfermedades. La contaminación ambiental supone un riesgo para la salud humana, así como para los seres vivos que habitan en los ecosistemas. Según afirma la Organización Mundial de la Salud, la contaminación atmosférica
con el monóxido de carbono aumenta las posibilidades de padecer enfermedades. Entre ellas encontramos enfermedades respiratorias agudas como la neumonía y crónicas como el cáncer de pulmón y enfermedades cardiovasculares. Extinción de especies. La tala indiscriminada, la explotación excesiva de los recursos naturales y la emisión de gases contaminantes a la atmósfera amenazan la vida de especies y plantas, principalmente porque ven reducido su hábitat, llegando incluso a la extinción de algunas especies. Como puedes observar, todos los tipos de contaminación están relacionados y surgen a consecuencia directa del impacto del ser humano. En nuestra mano está reducir nuestra huella de carbono en el planeta para poder preservar nuestros ecosistemas y todas las formas de vida que habitan en él, y así poder heredar un mejor futuro a las próximas generaciones.